Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema o el conocimiento y estudio que hemos hecho de la Lectio Divina. Recuerden, la Lectio Divina, un método hermosísimo, antiguo, querido y promovido por la Iglesia Católica para el conocimiento, el enamoramiento de que la palabra de Dios forme parte de la vida de todo fiel cristiano. Repetimos la definición, que es la Lectio Divina, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarse con Dios y dejarse transformar por Él. ¿Sí? Esto es, ya lo hemos analizado, nos vamos a detener en esto, y estamos viendo los pasos de la Lectio Divina. Sí, estábamos viendo el primero, que es la invocación al Espíritu Santo, y que es la invocación al Espíritu Santo, dejarlo actuar. Invocar significa dejarlo actuar. No es para que actúe solamente en algún momento de mi vida, sino para que actúe constantemente en mi vida y en todos los aspectos prácticos que el Señor tiene para conmigo. Y no es solamente en el momento de que me arregle el carro, que me arregle el matrimonio, que me arregle el hijo, sino que a partir de ello voy a tomar decisiones en función de lo que el Señor me vaya marcando. Y ahí esa es la importancia de la invocación. Y estábamos viendo aspectos prácticos para dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Invocar, recuerde, ya lo tenemos, es decir, Señor, tú toma el control. Somos muy fácilmente, nos gusta tener el control de todo. Nos gusta tener el control de las relaciones, nos gusta tener el control del dinero, nos gusta tener el control en la relación de los hijos, nos gusta tener el control, sentirnos seguros. El tener control nos da seguridad, nos hace sentir bien, nos hace sentir, yo puedo manejar las cosas. Entonces tener el control es una necesidad que puede ser importante, pero que puede ser también una destrucción en la vida de la persona, porque nos soltamos, y si nos soltamos, no dejamos actuar. Vamos a poner un ejemplo. En el proceso de la enseñanza a los hijos, cuando queremos que los hijos vayan aprendiendo, pero no los soltamos, ¿van a aprender? No. Ahí es que necesito hacerlo yo porque no lo van a hacer. Es la clásica persona que le gusta hacerlo todo y quiere hacerlo todo porque él o ella lo hace bien. ¿Sí? Incluso hay un dicho que dice, si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo. Es una manera de hacer, sí, en parte sí, pero ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Ese es a veces un serio problema, en el sentido de que podemos caer en los extremos, controladores o en los, me vale. Sí, pues que así como que, esto es, fíjense, simplemente en el matrimonio se da mucho esto, el poder, el control. Cuando el hombre no hace mucho, entonces la mujer empieza a tomar el control de todo. Y ya después, porque lo que sucede, el hombre se echa completamente, ya no quiere mover un solo dedo, ya no quiere hacer ningún solo esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya la mujer pues lo decide todo, entonces incluso gana más que el hombre, y ya después la mujer como que le cuesta trabajo soltar. Y ya cuando el hombre se quiere poner las pilas, ay, no, pues ahora sí lo quieren, no, pero que ya, y esto es, si no lo sabemos hacer en las autoridades que Dios ha puesto, difícilmente lo vamos a hacer con la autoridad suprema que es Dios. ¿Sí? Claro, a veces podemos decir, bueno, se lo dejo a Dios, pero aquí no. O se lo dejo aquí sí, pero a Dios no. Entonces, para que funcione esto, tiene que ser en ambos ámbitos. Y esto es lo que cuesta mucho trabajo. Claro, por algo Dios pone al hombre como autoridad para que él no tenga el control, sino que se deje guiar por Dios. O sea, hay dos caras en el control. Una que va hacia abajo y es donde tratamos de controlar, o si no de controlar, de tener un cierto control. Pero es porque nosotros nos dejamos, a su vez, por la parte de arriba, guiar.
El controlar no significa que no vas a hacer, sino es un guiar a la persona. Es un acompañar para ayudarle a crecer. ¿Sí? Entonces, cuando Dios tiene el control, no es para que no podamos hacer lo que queramos, sino para que nos dejemos guiar por lo que debemos. Él nos da libertad. Imagínate que Dios no nos dejara ni ver, ni oír, ni hablar lo que no debemos. Hombre, pues ¿qué seríamos? Máquinas. Una máquina no actúa, una máquina no piensa, una máquina solamente hace lo que tú le mandas a hacer. No hay computadoras tontas. Hay personas que no saben usar computadoras. La computadora no se equivoca. El que se equivoca es el que mete el programa o el que está mandando una acción. Esto es lo interesante, entonces, saber que cuando le invitamos a Dios, al Espíritu Santo, que se manifieste en nosotros, es para que aprendamos a escuchar y dejar que Él nos guíe, no nos controle, aunque usamos la palabra control. Control en el buen sentido de la palabra, guiar. ¿Queremos tener el control con los hijos? ¿Qué tenemos que hacer? Dejarlos, aprender a guiarlos, no a controlarlos. Hay niveles, cuando son chiquitos los controlamos todo, les controlamos el baño, les controlamos la comida, les controlamos, pero conforme van creciendo tenemos que aprender a soltarlos. Y mientras a veces así, pues son bonitos, ¿no? Cuando están pegados todo el tiempo con uno y ay. Pero cuando ya entran en la adolescencia, en donde ya no los puedes controlar, en donde empiezan a quererse apartar, los papás entran en pánico. Como le dicen los americanos, freak out, o sea, así empiezan así como que caen en crisis. ¿Por qué? Porque ya no puedes estar sobre de ellos, ya no puedes decirle, vas a hacer esto, no hagas esto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces cuando podemos caer en el extremo, el adolescente cae en el extremo de querer controlar su vida, sin autoridad, sin nadie que le marque la pauta, que es el clásico pecado del orgulloso, del que es soberbio. Yo lo puedo todo, yo lo sé todo y nadie me va a enseñar. Y ese es el pecado original el pecado en el cual cayó mi querido Safos, Safos diría Monseñor. Sí, Satanás es el pecado en que cayó la soberbia. ¿Por qué me voy a dejar guiar por alguien que yo no sirvo? Y lo dice el Padre en latín, non serviam, no voy a servir, simplemente no lo hago. Y se acabó. Entonces, esto es muy interesante. Veamos cuáles son los aspectos básicos para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. ¿Cuáles son? Primero, fe y apertura al Espíritu. Segundo, pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Vimos un poquito de lo que era el desprendimiento, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que es un proceso donde aprendemos, hacemos nuestro y luego tenemos que arrebatarlo. El desprender duele. Y tratábamos de recordar esa parábola de si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Ay, pues entonces vamos a estar sordos, ciegos, mensos y sin corazón. Porque hay que quitarse los ojos, hay que quitarse los oídos, hay que quitarse la boca, hay que quitarse el cerebro y hay que quitarse el corazón. Sin manos y sin pies, no, pues. Y sin órganos genitales, no, pues ya estamos fregados, ¿no? O sea, pues hay que cortarse todo. No, lo que hay que quitarse es lo que aprendiste a hacer con ellos. Y desaprender, o sea, desprender, es doloroso. Por eso el Señor decía, mejor arráncatelo. ¿Por qué? Porque cuando desaprendes o pues es desprenderte de un miembro que tú has hecho tuyo, la manera de actuar, la manera de pensar, la manera de ver, la manera de decir las cosas. Entonces, esto va a ser fundamental. Bueno, y luego habíamos visto, del desprendimiento y docilidad, nos habíamos saltado ya pasado al espíritu de oración. Y habíamos empezado a ver todo el aspecto de la oración. Habíamos visto el número 2558. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para retomar
esto del espíritu de oración, lo que hemos visto con el número 2558, y habíamos leído el 2559. No lo explicamos, nada más los leímos. Estoy haciendo un pequeño repaso para aquellos que se están incorporando por primera vez en nuestro programa, pero todos estos programas los estamos subiendo a nuestra página y también a nuestra página en YouTube. Ahí pueden. Una pequeña disculpa, el programa quinto de la Lección Divina lo quitaron de YouTube porque metimos una canción y pues cualquier canción tiene derechos de autor, entonces lo votaron, entonces se tuvo que cortar esa parte de la canción. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Que yo les puse la canción que a mi papá le gustaba, Tristes Jardines. Entonces, pues como tiene derechos de autor y quién sabe qué, nos quitaron el programa 5 del YouTube, entonces le pedí a Samuel, al negrito, que me editara esa canción, que la quitara, y otra vez se puso otra vez el programa número 5. Ya tenemos el 6, estamos en el programa número 7 de la Lección Divina. Vamos a hacer esta pausa y regresamos. Nos dice el Papa Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. De familia en familia, continuamos. Muy bien, muy bien. Estamos compartiendo con ustedes este momento de todo lo que el Señor ha querido realizar en nosotros a través de su palabra. Y cómo a veces en esta acción, bueno, pues nos cuesta trabajo dejar que Dios actúe. Y bueno, estábamos hablando de lo que es el desprendimiento, habíamos dicho, el desprendimiento como ese proceso de desaprender lo que he aprendido, de arrancar lo que he hecho parte de mí. Y yo lo comparo cuando a los niños les explico lo que es el pecado. Les digo, imagínate, tu manita está chiquita. Cuando va a crecer, pues, ¿qué va a pasar con todos los deditos? Van a crecer. Entonces, imagínate que tú pones acá otro dedito, que no le pertenece, pero que tú se lo pones. Y que cuando crezca la mano, ¿qué va a pasar con este dedito? Pues también va a crecer. Este dedito que tú pusiste aparte es lo que tú aprendes. Normalmente lo que aprendemos es pecado. Entonces, desaprender eso es arrancarte este dedito, que es lo que aprendiste a hacer. Por eso lo que les decía, ¿no? Mi Señor dice, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Sabemos a lo que se refiere, que es ese texto, dejar de hacer lo que estoy haciendo para aprender a hacer lo que debo de hacer. Y esto pues es un proceso. Y el otro elemento dentro de nuestro pasos para dejar que el Espíritu Santo actuara es el espíritu de oración. Y decíamos, ¿cuál es la parte más importante de la oración? La escucha. Primera parte. Segundo momento, la oración es también un regalo que Dios nos da, ¿sí? Y es una forma de relacionarnos con Dios, ¿sí? Y habíamos visto en el número 2558, tratando de entender lo que es el misterio de la fe, que incluso el sacerdote en el momento de la consagración lo dice así, dice, este es el sacramento de nuestra fe, pero hay una frase que se puede utilizar en ella, este es el misterio de la fe. ¿Qué significa misterio? Hablábamos que es una realidad que se cree por la fe, que no alcanzamos a entender. ¿Sí se acuerdan que habíamos definido misterio? A ver, búsquenme la definición de misterio que escribieron, si es que escribieron. Hecho que no tiene explicación, no, pero desde el punto de vista de la fe, es algo que es inaccesible a la razón y que es objeto de la fe. Gracias, mi querida asistente, secretaria, cocinera y todo lo demás. Es objeto de la fe, ese es el misterio. Y el centro de nuestro misterio
¿Cuál es? ¿Cuál es el centro de todo el misterio de lo que nosotros hacemos y realizamos? ¿Cuál es el centro de todo nuestro misterio? El que es, de ahí partimos, de ahí es la fuente de toda la Iglesia Católica. No, no, el centro, el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo. Ahí representa pues todo lo que es la encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión, glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Pero es el centro, es el misterio más grande, donde Dios se hace hombre y queda en ese pedazo de pan que se convierte verdaderamente en su cuerpo y en su sangre y nos va a redimir, nos va a salvar. Entonces, en el número 2558 decíamos que este es el misterio de la fe. Incluso les recordaba que tenemos un programa a la 1 que se llama Misterio de Fe. Y vamos viendo en este misterio de fe, dice, este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa, lo profesa. ¿Se acuerdan las 4 partes del catecismo? Esto es lo que creo, esto es lo que celebro, esto es lo que vivo y esto es lo que oro. Ok, entonces la Iglesia lo profesa, esto es lo que creo, ¿sí? En el símbolo de los apóstoles. Lo celebra en la liturgia sacramental, toda la liturgia, todos los sacramentos, lo que celebro, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo. Veamos qué es conformarse. Tomar la forma de, hacer nosotros Cristos, otro Cristo. Eso es conformarse. Sí lo tienen anotado, ¿verdad? Esa definición ese número 2558. Sí dice, para conformarse con Cristo en el Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Acuérdense, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que realizamos, tiene este objeto, darle la gloria a Dios. ¿Y qué es darle gloria a Dios? Ganar almas para Él. Eso es lo más importante. Ese es el trabajo más importante que tenemos todos los católicos. ¿Cuál es la primera alma que debo de procurar que no se pierda y que se salve? La mía. Y luego la de mi pareja. Y luego la de mis hijos. Y así sucesivamente. Porque ahí son candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Cómo hacen? Bueno, pues se dedican a ayudar más a otros y su casa la descuida. Estaba platicando con Casey, un joven que fue como, ¿cómo se le llama el papel que tuvo Casey, madre? El muchacho. Es como el animador del retiro y hacía dinámicas, muy buenas dinámicas, juegos muy divertidos. Hasta me pusieron a bailar, a hacerle de gallinita. Tuvo simpático eso. Sí, es como el teléfono como el teléfono descompuesto, pero en lugar de usar la boca, te ponen una imagen, una frase, una palabra, y tú tienes que imitarla para que el otro te imite, pero todos de espaldas. Y cuando tú volteas al que está para que él haga las mismas señas, y eran como 6 o 7, pues nos pasaron a todos los padrecitos y a todas las monjitas que estábamos ahí. Y entonces a mí me tocó la gallina. Entonces pues yo le hice de gallina así, hasta me agachaba y ponía así para entonces es en este muchacho que yo les decía que es el Casey, muy bueno en su trabajo. Allá en Estados Unidos se les paga, es un trabajo el estar ahí en la iglesia, aquí los catequistas se les da las gracias, nada más. Sí, o sea, allá se les paga, no no se les paga mucho, pero, y platicaba yo con este joven y yo le decía que, que era importante no descuidar, le compartía lo que aquí con los ministros, ¿no? O con los catequistas, que aquí que vienen parejas, por ejemplo, Nadia con su esposo, que vienen a misa, y ella como catequista le digo, yo no te quiero cuidando niños, yo te quiero al lado de tu esposo y tus hijos. Párale de contar.
Manolito, que de repente, no, padre, pues, ¿sabe qué? No, pues, ahorita gracias a Dios ya está regresando, pero pues, primero, lo primero. Entonces, hay que saber, en este sentido, lo que es configurarse, tomar la forma de Cristo, ¿sí? Dice, es la salvación de mi alma y de los que Dios me ha encomendado. No la de sutano mengano, que no es que no sean importantes, pero no puedo yo salvar a todos. No me corresponde. A mí me corresponde mi esposa, mi esposo y mis hijos. Yo como cura, ¿para qué me meto de cura? Me corresponde bailar con la más fea, o sea, con todos ustedes. Ese es el alma que a mí me corresponde, o sea, las almas que a mí me corresponden. Por eso es muy pesado, pero Dios da la gracia, Dios da todo. Ok, entonces, y luego veíamos más adelante. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en él. O sea, todo está en función del misterio, ¿eh? Crean en él, lo celebren y vivan de él. O sea, y se acuerdan, no, bueno, con ustedes no lo hice, pero voy a hacer una semejanza, una analogía para poder entender esto. Imagínense, la meta es darle gloria a Dios, o sea, la salvación de mi alma. Entonces, creer, yo les había dicho, creo que sí les dije, es el ID, es la tarjeta de identidad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un problema de que me golpeo la cabeza y me desmayo, lo primero que el médico hace cuando te despiertas es, ¿cómo te llamas? ¿Sabes qué día es hoy? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes quién es el presidente? ¿Sabes quién es el papa? O sea, para ver si está bien educado en tiempo, lugar y espacio. Si no sabe quién es, en lugar de irse a su casa, sin saber dónde se va a ir. O sea, no va a llegar a su casa porque está perdido, está con una confusión grande. Entonces, el pecado, los problemas, el sufrimiento, son como esos golpes que dan y que de repente se te olvida cuál es la meta. Y entonces tomas caminos fáciles para no sufrir, para que no te duela, para que no esto, para que no aquello. Por eso es importante tu tarjeta de identidad. Sabes quién eres, sabes dónde estás y sabes a dónde vas. Por eso lo que creo es la base fundamental de todo lo que hago. Porque lo que creo marca la dirección, el camino que sigo. Entonces, primera parte del catecismo es el camino que yo sigo. Va a haber golpes, situaciones en donde, ¿sabes que te hicieron brujería? ¿Sabes que te está yendo mal? ¿Sabes qué? Lo más seguro es que alguien la trae contigo. Ve que te hagan una limpia. O sea, son los golpes. Se está muriendo tu hijo, está en las últimas. Alguien le hizo brujería, vea que le hagan algo. O sea, son esos golpes que son difíciles. Y hay quienes no tienen bien claro esto y entonces con esos golpes fácilmente se desvían a realidades que los alejan de la salvación de su alma. Sí, queda claro. Ok, el segundo elemento es lo que celebro. Cuando ya voy en este camino, ¿qué necesito para el camino? Comer. Si no como, no tengo fuerza. Aunque conozca el camino, pues no tengo la fuerza para llegar. La vida sacramental es el alimento a través, me caigo, pues tengo el sacramento de la confesión, me enfermo, tengo el sacramento de la unción, estoy solito, el sacramento del matrimonio, ¿sí? Tengo hambre, el sacramento de la comunión, o sea, son el alimento que te va a permitir caminar por ese camino. Y el tercero, conforme voy manteniéndome en ese camino y me voy alimentando, voy a ir imitando, tomando la forma de, imagínate, empezamos como lo que somos, ¿no? Así, pecadores, desgraciados, infelices. Pero conforme vamos caminando, vamos en este camino y vamos alimentándonos, vamos viendo a Cristo, dice un refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar se enseña. El que con niños se acuesta, amanece mojado. O no basta que nada más con que te lo pongas en las piernas, ya es muchas veces necesario para que amanezcas mojado, para que te mojen. O sea, de tanto estar oyendo, de tanto estarte alimentando, de tanto estar en ese camino, te vas acostumbrando o te vas haciendo, vas aprendiendo a ser como Cristo.
a ser como Cristo. ¿Qué significa eso? A tomar la forma de Cristo, a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, a ser otro Cristo. De hecho, esto tendemos que ser nosotros. Como cristianos somos ungidos para ser otros Cristos, para que cuando nos vean a nosotros, seamos Cristos. Y entonces, vamos, ándele, bueno, aquí hay un pequeño, vaya, no se preocupe, vaya. No, pero no, primero, luego lo puedes ver por YouTube, te pasan todos los detalles. Ok, entonces es importante entender esto. Tenemos que caminar tomando la forma de Cristo. Hay que tener la forma de Cristo. Y esto solamente se logra a través de estar manteniéndonos en el camino, estar alimentándonos de Él, estar escuchándolo a Él, imitándolo a Él, que todo lo que hacemos imitamos a nuestros papás. Yo quiero ser como mi papá. Imitamos a los artistas, imitamos a aquel, imitamos a aquella, imitamos a medio mundo. Entonces, esto va a ser importante para que podamos nosotros hacer este proceso del paso. Ahora, en todo este proceso, nos dice la última parte de este número. Este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. O sea, todo este proceso lo tengo que vivir desde la oración. Eso es la oración. O sea, vivir esa relación de caminar, de alimentarme y de tomar la forma de Cristo desde la oración. Y no solamente lo que hacemos muchas veces de dame y dame. O sea, es muchísimo más profundo que solamente eso. Bueno, esto es el repaso. Ya habíamos visto también la definición de, habíamos visto el término, el apartado, ¿qué es la oración? Y nos habíamos ido a la definición de Santa Teresita del Niño Jesús. Para mí, la oración es un impulso del corazón, entendiendo el corazón como un sentimiento o como un acto de voluntad. No solamente es quiero, sino que es algo muchísimo más trascendente y que va a dar un proceso muy interesante. Es ese impulso, o sea, quiero hablar. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, o sea, hacia la eternidad, no puedo perder de vista hacia dónde me dirijo. El cielo representa la vida eterna, representa esa meta. Un grito de reconocimiento, o sea, reconozco que todo este proceso es en Dios. Y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. O sea, la oración es algo tan importante y tan necesario para nosotros. O sea, tiene que ser un proceso. Y ahí vamos a empezar en el rubro que sigue. El rubro grande, el título grande es ¿qué es la oración? Y en los rubros pequeños, o sea, digamos que es el rubro A o el inciso A, la oración como don de Dios. Y habíamos leído el número 2559. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le vamos a pedir a Madre Blanca Margarita que nos haga favor de leernos de regreso este número 2555. ¿Sí? Y nos dice así. Vamos a hacer esta pequeña pausa y ahorita regresamos. Nos dice el Papa Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. De familia en familia, continuamos. Regreso aprendiendo un poquito sobre la lección divina y específicamente ahorita sobre el espíritu de... ¿Ese ruido qué es? De repente se oye un ruido así como que... Esto es con razón. Ya decía yo, la silla se oía medio feo. Bueno, vamos a escuchar este número 2559, me equivoqué en
El segmento anterior no es el 2555, 2559. Madre Blanquita. La oración es la elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes. San Juan Damasceno nos dice esto. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo o de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. San Agustín. Me encantó esa frase, no es un mendigo, es un mendigo, ¿sí? Y bueno, nada más se leyó y vamos a empezar a tratar de entender este aspecto. Dice, ¿qué es la oración? Es la elevación del alma a Dios. Vean esta dinámica interesante. Habla de los dos ámbitos fundamentales del ser humano: su relación con Dios y su relación con el mundo. O sea, es buscar primero el ámbito divino, claro, sin descuidar el ámbito humano o temporal. Sí, porque sí nos distrae un poquito ese ruido. Gracias. Es buscar el ámbito divino y buscar el ámbito. Los dos son importantes. Si yo descuido el ámbito humano, es una espiritualidad desencarnada. Son los que están acá muy arriba y no aterrizan en una realidad que los va a permitir ver las necesidades, la atención, las obras de misericordia. ¿Sí? Perdón. Es donde se puede caer en un fanatismo, en un extremo. Porque hay fanatismos en los dos también. El hecho de quitar completamente la relación con Dios y la oración es dame, o que se solucionen los problemas, perdiendo de vista la vida eterna. Entonces, a veces nos movemos como péndulo, a veces estamos demasiado de este lado, muy materiales, y de repente demasiado espirituales. Y nos vamos así como que, no, hay que saber tener un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Lo temporal me ayuda a alcanzar lo eterno. No puedo alcanzar lo eterno si descuido lo temporal. O sea, lo temporal me va a ayudar a no perder lo eterno. ¿Por qué? Porque es en donde tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel, estaba ignorante, no me equivoqué. O sea, todos los elementos de las obras de misericordia corporales y espirituales, que van a ser fundamentales. Entonces, creo que esto, cuando lo entendemos en este ámbito, podemos comprender precisamente este término: elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de los bienes convenientes. Y esto nos lo decía ya un santo, que es San Juan Damasceno. ¿Sí? Es una realidad que nosotros como católicos no debemos de perder. Son dos ámbitos diarios que nos ayudan, están entrelazados, son las dos caras de una misma moneda. El temporal es un paso para lo eterno. Si quito lo temporal, no puedo llegar a lo eterno. Y si me centro en lo temporal nada más, pierdo lo eterno. Entonces, viendo como lo temporal como un medio para poder alcanzar lo eterno, en el sentido de hacer presente a Dios en nuestra vida diaria, pidiendo, orando y viviendo las situaciones cotidianas. Okay, sí quedó claro esta definición, ¿verdad? Nos ayuda a entender. Ahora, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Ya apuntaron la definición? ¿Ya tienen todo el número? Ok. ¿Desde dónde oramos cuando hablamos? Pues yo oro pues desde la recámara, desde cuando voy manejando, cuando estoy trabajando. No se refiere al lugar físico, se refiere a la actitud del alma,
No es lo mismo decir, dame eso. O, ¿me puedes dar eso? ¿Me podrías dar eso? O sea, hay una gran diferencia de actitudes. Y muchas veces nos creemos humildes delante de Dios, pero realmente no lo somos. La humildad, el mendigo, que es la última parte, ¿no? Que dice, el hombre es un mendigo de Dios. ¿Qué significa? Que tú, yo no sé si se han dado cuenta, y les compartía, creo, de los dos viejitos que se ponen abajito de la gasolinera aquí, ahí por el Boulevard Simón Bolívar. Uno ya lo mataron, y ese era el que no se enojaba. Había dos, uno bien tranquilo, él pedía y le dabas lo que fuera y te lo agradecía. Hasta a veces nada más, yo no tenía, nada más le daba la bendición y te lo agradecía. El otro, uy, compadre, no le dabas y se enoja, y se enoja. O sea, la gran diferencia de dos personas, pero el verdadero mendigo es el que se conforma con lo que le des. Vean otra actitud muy hermosa dentro de la Biblia. La mujer que pide, mujer sirio-fenicia creo es, que pide a Dios, a Jesús, que sane a su hija. Dice, no es bueno que darle la comida a los perros, la comida de los hijos. Y la oración de esta mujer desde una actitud humilde. Pero sí, Señor, pero también los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa es la oración verdadera. Esa es la oración que puede transformarte. Entonces, ¿desde dónde hago mi oración? Yo tengo que ser bien cuidadoso, porque las posiciones que tenemos nosotros, me refiero a la actitud de nuestra alma, la actitud de nuestro ser, varía mucho. A veces por los problemas, si ustedes quieren, por las situaciones que vivimos, buenas o malas, a veces la tensión, a veces las injusticias, a veces nos hacen poner actitudes diferentes, a veces de enojo, a veces de soberbia, porque a mí, obviamente todo lo que nos afecta nos hace cambiar. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero hay personas que son tan transparentes que cuando están así, se les nota en la cara. Muchos dicen que así soy yo, que cuando eso se me nota luego en la cara, ¿sí? Y es difícil, ¿no? Porque esa es la actitud y me cuesta mucho trabajo porque a veces cuando estoy celebrando es tratar de salir de esa posición, a veces molesto, enojado y ponerme en desde qué, dice el texto, ¿no? Desde dónde hablamos cuando oramos. ¿Cuál es el lugar en tu corazón cuando oras? ¿Cuál es la postura ante Dios? Porque tú le puedes, Señor, yo te amo, yo te quiero, pero le acabas de mentar la madre a tu hermano, lo acabas de dañar, lo acabas de ofender. ¿Cuál es? ¿Desde dónde lo estás haciendo? Imagínate como de repente estás acá con tu hermano en una actitud soberbia, una actitud de prepotencia y de repente te vas acá abajo, ay Señor, mira, es que yo pobrecito. Hay otro ejemplo dentro de la Biblia hermosísima, que es la del que le perdonan la deuda, ¿no? Está un rey que le pasan uno que le debe millones. ¿Y qué hace? Se humilla, pero se humilla aparentemente, porque al salir vuelve a ponerse en su posición. Entonces, no era una posición real de humildad, era de apariencia, era de conveniencia, para poder obtener lo que él quería, ¿sí? O la otra es la de la oración del publicano y del fariseo, que están en el templo. Señor, qué bueno que no me hiciste como esta bola de nacos, ¿sí? Yo sí hago esto, yo sí hago el otro, yo sí digo, yo sí pienso, yo sí esto. Y menos como ese naco que está ahí. Y el otro nada más, Dios mío, perdona, Dios mío, perdona, Dios mío, perdona. Bueno, no lo dice así, eso lo dice el Padre Jorge Lori, ¿no? Pero es, Señor mío, que soy un pecador, soy un pecador. Entonces, ¿cuál es la actitud? Entonces, para que vean que la oración no solamente es abrir la boca. Uno de los aspectos básicos que debo tomar en cuenta, ¿qué actitud tiene mi corazón? ¿Para qué? Para que, si realmente, ok, vamos a hacer el ejemplo, tuve una actitud soberbia o un conflicto con una persona y voy con Dios y tomo la actitud humilde. Eso es bueno, pero si esa actitud humilde después de estar con Dios te lleva a pedir
o a perdonar a tu hermano. Pero si no te lleva a eso, entonces no es una actitud correcta. Si me explico, si me doy a entender. O sea, el ponernos en humildad delante de Dios, que es a la hora de hacer la oración, te ayuda a entender que lo primero que hiciste estuvo mal, te actuaste mal con tu prójimo, entonces es una actitud que te va a ayudar. Pero si no, nada más te engañas. Acá eres soberbio y acá aparentas ser humilde. Hay que ser humildes en los dos, para que tu oración sea verdaderamente desde una actitud del corazón. Por eso dice, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito. Y aquí, ¿cuál es la actitud soberbia y cuál es la actitud humilde? La actitud soberbia, busco obtener lo que yo quiero. Y para esto le pido a Dios lo que yo quiero. Y de cualquier forma, pero lo que yo quiero. Esa es la actitud soberbia o desde nuestra propia voluntad. En lugar de decirle, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Señor, es que yo necesito que me hagas esto. Entonces no le estás pidiendo que se haga tu voluntad. Estás exigiendo que se haga la tuya. Esto es lo más difícil. Entonces, a veces uno no se da cuenta de que, bueno, es que yo no soy orgulloso. O sea, yo sí me considero humilde. Hey, ¿dónde está? En no hacer tu voluntad. En no buscar lo que tú quieres. Claro, se vale pedir, Señor, ¿cómo quisiera que pues, me ayudaras en esto, que se me quitara esto, o que pues se solucionara esta situación? Pero que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad. Esa es la posición del corazón que a Dios le agrada. Esa es la posición. Y es muy sencillo entender. Vamos a compararlo con una taza. La posición soberbia tapa la taza, está en el tope y estás vacío, pero tú te pusiste arriba. Dios quiere llenarte de su bendición, pero no puede. En cambio, si tú tienes una actitud humilde, te vas hasta el fondo de la tapa y ahora sí, vénganos tu reino. Hágase tu voluntad. O sea, me llena de bendiciones, pero mi actitud tiene que ser abajo, no arriba. Abajo, mi voluntad. Digo, arriba, mi voluntad. Abajo, la voluntad de Dios. ¿Sí se entendió el ejemplo? Manolito, tienes una pregunta. ¿Tienes cara de pregunta o te estás durmiendo? ¿No? Ok. Bueno, es importante esto porque esa actitud que debemos de tener nosotros es fundamental para que nuestra oración sea cada vez, no perfecta, pero cada vez más profunda. Y podamos aprender a orar. ¿Quieren aprender a orar? Desde el no buscar mi voluntad. ¿Se vale pedir lo que quiero? Sí, pero al final, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me están escribiendo una persona que está embarazada y que tiene amenaza de aborto. Y pues obviamente tiene miedo. Y pedimos porque el bebé se sane y se logre. Y yo le escribí y le decía, sí, Dios, ahora confía en que Dios tiene en sus manos a tu bebé. Si el Señor permite, no que Él quiera, permite que tu niño se vaya a su presencia, esa es la oración, desde hacia la voluntad de Dios. O sea, no quiere decir que, pues, que se muere y ya, no me va a doler. Claro que me va a doler, claro que voy a llorar. Duele, pero confío. No es lo mismo que duela y que no confíe. Hay una gran diferencia. Sí se da a entender eso. Es confío y me duele. No confío y me duele. Creo que todos hemos estado en algún momento en esas situaciones, ¿no? Cuando entramos en una situación y caemos en la desesperación. Una desesperación que luego ya no sabemos ni para dónde voltear. ¿Por qué? Porque me está doliendo y quiero salir corriendo. No tengo esa confianza en Dios. A diferencia del que me duele hasta lo más profundo de mi alma, pero confío en Dios. Este dolor no lo quiero, pero camino en medio de eso porque estoy en manos
de Dios. Confío completamente en Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí se está entendiendo? ¿O ustedes están muy inteligentes ahora o yo estoy brillantemente explicando? ¿O de plano están dormidos? Bueno, ok. Confiaré en que están entendiendo. Incluso nos manda a un salmo. Madre, búsquenos por favor el Salmo 130, versículo 4. Cuando dice, desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo. Y ahí nos manda al Salmo 130, versículo 14. Versículo 14. ¿El 130? 130, versículo 14. El 130 tiene 8. Bueno, entonces busca el 131 o el 129. ¿Habrá algún otro? El 129 tiene 8, el 138 y el 131 3. A ver, déjenme checo yo les digo por qué. ¿4? Salmo 130. A veces con esto de la numeración se cambian algunas cosas. Pero ahorita les digo. Puede ser también error del catecismo, no del catecismo, sino de los que escribieron el catecismo. A veces error de dedo. Hay un error de dedo y bueno, pues cuesta trabajo a veces ahí. Salmo 130, a lo mejor es 4. A ver, ¿qué tiene que ver con esto, no? De que dice, desde la altura de nuestro orgullo, de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de un corazón humilde. Salmo 130. Ok, es el Salmo 131 sería. No, bueno, del 130 es el de Profundis, famoso, 130. Se los voy a leer, es todo el Salmo, está precioso. Desde lo hondo, a ti grito, Yahvé. ¿Desde dónde? Desde aquí, desde lo hondo. Eso es lo más importante. Desde lo hondo, a ti grito, Yahvé. Señor, escucha mi clamor. Estén tus oídos a la voz de mis súplicas. Si retienes las culpas, Yahvé, ¿quién, Señor, resistirá? Pero el perdón está contigo, para ser así respetado. Aguardo anhelante a Yahvé, espero en su palabra, mi ser aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora, más que el centinela a la aurora, aguarde Israel a Yahvé. Yahvé está lleno de amor, su redención es abundante, él redimirá a Israel de todas sus culpas. Y luego dice el 131, mi corazón, Yahvé, no es engreído, no está acá arriba. Acuérdense, ¿a qué se refiere el corazón? Voluntad. ¿Qué dice? Sería, mi voluntad no es engreída. Uy. Ni mis ojos, ni son mis ojos altaneros. Por eso dicen que los ojos son el espejo del alma. Y hay unas almas que están muy sucias. ¿Ok? Dice, no doy vía libre a la grandeza. O sea, estar acá arriba. No doy vía libre a estar en la soberbia, en querer hacer lo que yo, y solamente yo. No es la otra canción. Sí, sí. No, pero hay una canción que dice, y tú, solamente tú, y tú, y nadie más que tú. No, hay una canción en inglés de Toby Keith que dice, I want to talk about me, about my, about Sarah, y todo es yo, que es la cultura del yoísmo, ¿no? El yo el más importante. Entonces, mi corazón, Yahvé, no es engreído, ni son mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza, ni a prodigios que me superan. No
No, me mantengo en paz y silencio, como niño en el regazo materno. Mi deseo no supera al de un niño. Espera a Israel en Yahvé desde ahora y por siempre. Qué hermosos salmos. Lo podemos entender ahora mejor desde esa actitud de una oración humilde. ¿Sí? Sí, vamos bien. Entonces es importante esto. Dice, desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito. ¿Cuál es el corazón humilde? ¿Cuál es el corazón contrito? ¿Cuál es el corazón que está contrito? A ver, ¿qué es contrito? Puede ser apachurrado, pero así fracturado, ¿sí? Es el que está arrepentido, es el que está roto por haber hecho lo que no debía de hacer. Es el corazón roto. ¿A qué se refiere el corazón? A la voluntad. Que está rota, ya no hago lo que quiero, ahora voy a empezar a hacer lo que debo. Wow. Y ahí es donde dices, uy, me la pone de a peso, padrecito. Yo no, la palabra de Dios, un corazón humilde y contrito, arrepentido, roto. Mi voluntad está rota, ya no quiero lo que quiero, ahora quiero lo que Dios quiere. Ya no es hacer lo que quiero, sino hacer lo que Dios me pide. Y luego dice más adelante, el que se humilla será ensalzado, el que se humilla es ensalzado. Lucas 18, 9, 14. Rápidamente. Lucas 18, del 9 al 14. Madre Blanquita. Sí. ¿Ya lo tiene? Lucas 18, 9 al 14. Ah, bueno, ya la leímos, ya sabemos cuál es, ¿no? Pero toma, bueno, vamos a leerla porque es importante. Lucas 18, 9 al 14. Vamos a oír. Algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, injustos, adúlteros, rapaces, y tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Y en cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Perfecto. Estamos entendiendo lo que significa ese corazón. Y luego dice, la humildad, regresamos al número 2559, la humildad es la base de la oración. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la base? ¿Para qué sirve una base? Sostiene. Si no hay humildad, no hay verdadera oración. Entonces, ¿qué tengo que...? Por eso dice Santa Teresita, la humildad es la llave de todas las virtudes, es la base de toda virtud. En el momento en que tú quitas la virtud de la humildad, todo lo que has construido se viene para abajo. La soberbia no puede sostener nada y se viene para abajo. Por eso dice, la humildad es la base de la oración. Y luego dice, nosotros no sabemos pedir como conviene, y nos manda a Romanos, rápidamente, Romanos 8:26. Romanos 8:26. 8:26. Madre Blanquita, ¿ya la encontró? Y de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inenarrables. Perfecto.
No sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo sí lo sabe, sí lo sabe. Muy bien, entonces dice, la humildad es una disposición necesaria para pedir, dice, necesaria para recibir, perdón, gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Entonces, otro aspecto, la oración, ¿de dónde viene? De Dios, es un don. Pero si yo estoy lleno, ¿puedo ser llenado de este don? Por eso la humildad me permite tener todas las virtudes. ¿Por qué? Porque estoy vacío. Pero si ya estoy lleno, pues ¿de qué me puedo llenar? Ya de nada. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en familia, de familia en familia. Estamos de regreso en este programa de Familia en Familia, hablando de la Lección Divina, especialmente en el tema de el primer paso, que es invocación al Espíritu Santo, y especialmente en todo lo que es invocar, o sea, todo lo que se necesita para dejar que Dios actúe. Y uno de ellos, estábamos hablando, el espíritu de oración. Y para tener este espíritu de oración, estamos tratando de entender qué es la oración. Y ahorita estamos viendo ya la oración como don. Es un don, es un regalo de Dios. No es algo que yo puedo obtener así como que, no. Y que lo recibimos. ¿Por qué hay gentes que oran más que otras? ¿Por qué hay gente que ora más bonito que otras? ¿Por qué será? Porque están más vacíos de otras cosas que no necesitan y se llenan más de este don. Sí, me doy a entender. Entonces, a veces envidiamos, no sé si les ha pasado, ¿no? Ay, es que esta persona ora tan bonito. A veces son nada más palabras, a veces realmente es una espiritualidad muy hermosa de oración. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que hay personas que verdaderamente están vaciándose de todas las cosas que normalmente se llena la gente. O sea, todos los días nos llenamos de muchas cosas, nos llenamos pues de trabajo, nos llenamos de problemas, nos llenamos de miedos, nos llenamos de pecado, nos llenamos de, no sé, miedos, de situaciones. Y al irnos llenando de todo eso, pues obviamente nuestra oración no es tan profunda y bonita. A veces lo referimos como que habla bonito. Hay personas que pueden ser muy buenos oradores, pero no estar orando verdaderamente. La verdadera oración es de un corazón que se vacía, que es capaz de estar vacío para hacer lo que tiene que hacer. Y ahí es donde uno dice, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para hacer o tener ese paso, ¿no? De ser ese hombre capaz o esa mujer capaz de estarme vaciando todos los días. Entonces, para tener un espíritu de oración, yo necesito todos los días vaciarme. ¿Cómo me vacío para poder orar? ¿Qué son los pasos? Ya, pueden sacarlos de los pasos anteriores. ¿Qué necesito para vaciarme? Confesarme, perdonar, confiar. O sea, todos los elementos anteriores nos ayudan para vaciarnos y llenarnos más de Dios. Entonces, fíjense qué interesante es cuando lo vamos entendiendo así, ¿sí? Y nos acercamos a Dios. Si yo estoy vacío de todo, cuando me acerco a Dios como mendigo, a veces tú le pides, el mendigo pide un pedazo de pan y tú lo ves que no tiene zapatos. ¿Y qué haces? A lo mejor le das zapatos, o no tiene pantalón, no tiene, y le das un pan. Y él nada más está pidiendo un pedazo de pan. Pero se presenta con todas sus miserias, se presenta con todas sus carencias. Entonces, el mendigo de la oración, el mendigo que se acerca a Dios, es el que se presenta vacío. Pero si tú ya te presentas lleno, es difícil que Dios te va a llenar, pero solamente las partes que tú ya hayas vaciado, para que Él pueda llenarlas. Pero si tú te presentas con una parte solamente que quieres que te llene, pues
realmente no va a poder hacerlo completamente porque tú no vas con esa disposición para poder ser vaciado. Primero, de todo aquello que no es. Por eso, cuidar la sanación interior, cuidar la confesión, cuidar lo que entra. Por eso, decíamos, ¿no? Y se los habíamos compartido varias veces. Cuida lo que oyes, cuida lo que ves, porque esto se va a convertir en tu alimento. Entonces, ¿por qué creen que es tan importante el examen de conciencia en las noches? ¿Para qué sirve? Para vaciarte. Y después de vaciarte, entonces viene ese llenarte de la oración. No basta con una vez, hay que estarnos vaciando constantemente, todos los días, porque todos los días nos llenamos de puras porquerías. Y esto pues va a ser un elemento muy importante dentro del entendimiento de esta vida de oración. Ok, entonces terminamos. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Nos lo dice San Agustín. Esto fue el 2559. Logramos avanzar un número, ¿se fijan qué importante? Vámonos al número 2. ¿Perdón? ¿Qué? El 2559, sí, lo anotaron, es al final del programa anterior. Ahora vamos a oír el 2560 y lo vamos a anotar. Madre Blanquita, 2560, ¿qué nos dice? Si conocieras el don de Dios, es Juan 4:10, la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Muy bien, este es el número 2560. Vamos a escribirlo, saquen su cuaderno. Estamos aprendiendo de la oración. Para mí es fundamental que todo cristiano sepa la importancia y sepa qué es la oración. Ya obviamente cada uno tiene que empezar a practicar, vamos a ir viendo formas de oración, vamos a ir viendo aspectos muy interesantes. Pero dice, van a abrir comillas, y dice, si conocieras el don de Dios, cierran comillas, abren paréntesis y ponen Juan 4:10, Juan 4,10 y cierran el paréntesis. Juan 4:10. Y dice, punto y seguido, la maravilla de la oración, se revela precisamente allí, se revela precisamente allí, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua, y seguido. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Luego dice, permítanme que esta cosita, ahí está, ¿sí? Ahí Cristo va al encuentro de todo ser humano, es el primero en buscarnos. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Punto y seguido.
Jesús tiene sed, coma. Jesús tiene sed, coma. Su petición llega. Su petición llega desde las profundidades de Dios. Su petición llega desde las profundidades de Dios, que nos desea, punto y seguido. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea, punto y seguido. La oración, coma, sepámoslo o no, coma, la oración, coma, sepámoslo o no, coma, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre, punto y seguido. Repito, la oración, coma, sepámoslo o no, coma, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre, punto y seguido. Punto y seguido. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Obviamente es una analogía, no quiere decir que Dios realmente tenga sed, pero Dios sí tiene ese deseo, si podríamos llamar que Dios tuviera un deseo de que lo busquemos. Él está abierto para que nosotros lo busquemos. Esto, Dios mediante, lo vamos a ver el siguiente programa. ¿Sale? Se nos ha acabado el tiempo y agradecer a todos ustedes que nos han acompañado en estos programas. Ahí vamos poco a poco. A mí me interesa más que dar una clase o dar una cátedra que no estoy capacitado para darla, pero lo que trato es compartir con ustedes estas aventuras del amor de Dios. Hay una participación de una hermanita. Normalmente no leemos las intenciones llamadas porque las se ponen en la misa, pero dice: Padre, buenas tardes, estoy oyendo su programa. Sabe, Padre, el miércoles o el jueves salió en Facebook sobre un milagro eucarístico en San Francisco, California, en donde en un aeropuerto un fraile rescató una hostia de un narco satánico, y cuando la pusieron en agua para saber si la hostia estaba consagrada, se volvió carne y sangre. ¿De casualidad no sabe nada de eso? No, porque lo compartí en Facebook a mis amigas y desapareció de mi muro y del de mis amigas. No tengo ni idea, Carmen. No sé exactamente qué fue lo que pasó. No había oído yo esa noticia, pero bueno, es bueno estar al tanto de lo que sucede, pero también tengan cuidado con todo lo que aparece. No todo lo que aparezca en el internet y en las redes sociales es la verdad. Se puede hacer mucha manipulación. Sí creo en los milagros eucarísticos, eso me consta, pero no quiere decir que pues sea todo verdad. Aquí lo importante, de todas maneras, ¿para qué sirve un milagro? Un milagro sirve para crecer en tu fe, no para buscar milagros. Los milagros no son nuestra meta ni son lo más importante. Es un instrumento de trabajo donde Dios manifiesta su amor y manifiesta su voluntad. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda su paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Continuamos con nuestra programación. La programación, el mensaje no se acaba. Al contrario, continúa con este grito de amor. Dios es amor y te ama.
Gracias por tu atención. De Familia en Familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama.